Volvemos aquí a su servicio, hoy con un claro objetivo de abordar, conocer muchísimo acerca de un tema bastante importante para todo el género femenino en general. Vamos a estar hablando acerca de los trastornos menstruales. Y para desarrollar un tema tan importante, pues obviamente hemos buscado a una persona especializada en el tema. Estoy hoy acompañado de la doctora Andrea del Pilar Peña Rojas. La doctora Andrea es ginecóloga, obstetra y especialista en medicina materno-fetal, egresada del CEDAP de Chile. Doctora Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Javier, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy acá para compartir este tema con ustedes. Perfecto, un tema que pues por demás nos lo han mencionado muchísimo. Yo digo que, no sé, en mi poco saber del tema, supongo que toda mujer en alguna etapa de su vida ha padecido de algún trastorno menstrual. Empecemos a hablar acerca de qué es esos trastornos menstruales. Bueno, los trastornos menstruales son conocidos más como un sangrado uterino anormal, es el término que nosotros utilizamos más y hace referencia a cualquier tipo de sangrado anormal que se presente durante la vida. Puede ser un sangrado en la mitad de la menstruación, puede ser un aumento del volumen del sangrado, puede ser la presencia de coágulos durante su ciclo menstrual, puede ser la aparición de manchas que nosotros conocemos como spotting durante cualquier momento del ciclo menstrual o la aparición de sangrado después de la menopausia. Esas 5 categorías se conocen como sangrado uterino anormal. ¿Cuáles son las causas que pueden generar ese desarreglo menstrual? Causas derivadas del embarazo, cualquier alteración en el embarazo o incluso normalmente en las primeras semanas del embarazo puede haber un sangrado. Esas son como las causas más frecuentes, entonces siempre hay que descartar eso. Las otras causas son derivadas del tracto reproductivo, puede haber alguna alteración a nivel de los ovarios, del útero, del cuello uterino, incluso lesiones premalignas que pueden llevar a la producción de sangrados, a la presentación de sangrados uterinos anormales. La tercera causa más frecuente son enfermedades de base de la paciente o características de la paciente, la obesidad, los trastornos tiroideos, las enfermedades tiroideas, las enfermedades hepáticas pueden llevar a facilitar la presencia de sangrados uterinos anormales. El grupo siguiente que puede llevar a esto son los medicamentos, la ingesta de un gran grupo de medicamentos, incluidos entre ellos los anticonceptivos que se consideran medicamentos, pueden llevar a la presentación de sangrado uterino anormal. Hay múltiples medicamentos, los antipsicóticos, los antipsiquiátricos, los medicamentos que se usan para los anticoagulantes pueden facilitar también el sangrado. Y el último grupo, como todo en medicina, donde no encontramos como una causa fisiológica, o sea, en el cuerpo que determina la causa, la llamamos disfuncional, cuando no encontramos que esa causa de sangrado está en ninguno de los grupos que les mencioné anteriormente. Usted habla, doctora Andrea, de dentro de esas causas que acaba de mencionar, de alteraciones intrauterinas o uterinas. ¿Por qué se pueden, qué podemos hablar frente a esas alteraciones y por qué se producen? Bueno, como todo el organismo, el útero es un órgano que es susceptible de presentar alteraciones. Las más frecuentes son los miomas o los fibromas, que son muy conocidos en la población como por encima de los 30 años. Los fibromas son unos tumores benignos, son una tumoración benigna que se presenta en el tejido uterino. Me gustaría mostrarles cómo se ve normalmente. Este es el aparato reproductivo y el útero se ve como toda esta estructura. Esta es la parte externa del útero y esta es la parte interna, que es la que va a llevar a la menstruación. Los miomas o los fibromas uterinos se caracterizan por ser degeneraciones benignas que se producen a este nivel, a nivel como del músculo uterino. Hay varios tipos de fibromas, pero esos fibromas lo que hacen es aumentar el tamaño y el volumen del útero y por consecuencia van a llevar a aumentar el flujo de sangrado y son una causa muy frecuente de sangrado en mujeres más o menos por encima de los 30 años, aunque se pueden presentar desde mucho más antes en la vida reproductiva. Otro de las causas como del aparato genital que pueden llevar a sangrado son la presencia de pólipos. Los pólipos son como carnosidades, digámoslo así, que se producen que se presentan en el cuello del útero o en la parte interna del útero que les acabé de mostrar.
y al ser proliferaciones como del tejido de la mucosa, pues van a sangrar muy fácilmente y van a presentar sangrados característicamente muy continuos. ¿Por qué se presentan esas inflamaciones y ese tipo de infecciones intrauterinas? Ok, es una pregunta muy interesante porque estamos en una época en donde hablamos mucho del virus del papiloma humano, de las enfermedades de transmisión sexual, donde vemos que nuestra población inicia cada vez más tempranamente las relaciones sexuales y generalmente este tipo de infecciones van dadas y transmitidas por vía sexual. Por eso es muy importante que además de la anticoncepción siempre haya una protección adicional como con el preservativo, porque múltiples microorganismos pueden ingresar a través de la relación sexual por el orificio cervical y pueden llegar a infectar la parte interna del útero e incluso diseminarse a las trompas, y es lo que lleva posteriormente a problemas de infertilidad. Entonces es muy importante que hagamos prevención en este tipo de cosas, porque no solamente lleva a infecciones, a sangrados, sino a repercusiones más serias como la infertilidad. Ese sangrado, ya usted nos ha explicado de cuáles son algunas causas, pero en algunas situaciones se puede presentar también durante o post una relación sexual. Es pertinente que se presente, y cuál puede ser la causa, es decir, el hecho, el movimiento rítmico durante el acto sexual puede de alguna manera afectar también esa parte íntima. Es una de las definiciones per se de sangrado uterino anormal, y claro que se puede presentar. ¿En qué tipo de situaciones se puede presentar? La más frecuente, cuando hay una inflamación del cuello uterino. Entonces, obviamente, cuando un tejido está inflamado por el movimiento y el roce y el impacto que hay en el momento de la relación sexual, pues ese tejido que está inflamado se despule y obviamente expone los vasos y va a haber un sangrado que no es muy profuso, pero es un sangrado molesto. Otra de las causas que puede llevar a sangrado después de la relación sexual es la presencia de los pólipos de los que les hablaba anteriormente. Los pólipos son como unas carnosidades que protruyen por el cuello uterino, y en el momento del coito, de la relación sexual, pues hay un roce también de este tejido y puede haber sangrado que característicamente solamente se presenta después de las relaciones. ¿Cómo saber qué es lo uno y qué es lo otro? La prevención, hacerse la citología periódica. Cuando se toma la citología, se hace una valoración directa mediante especuloscopia de cómo se ve el cuello uterino. Al evaluar directamente el cuello uterino podemos ver simplemente de forma directa si está inflamado, si no está inflamado, y si hay o no la presencia de estos pólipos. El otro valor, obviamente, que es el valor más grande que tiene la citología, es descartar que haya algún proceso maligno que esté produciéndose a este nivel, pero la forma de prevenirlo, haciéndose juiciosamente cada año las citologías. ¿En qué consiste el diagnóstico para una persona que padece de esos trastornos menstruales? Lo primero es hacer una historia clínica completa, un interrogatorio completo de las pacientes. Luego se pasa a hacer una parte que es el examen físico, que básicamente pues es tratar de examinar el abdomen, revisar, hacer una especuloscopia y mirar que no haya ninguna alteración del cuello, tomar una citología si es oportuna tomarla y si está la paciente en el periodo de tomarla. Y posteriormente se hacen unos exámenes paraclínicos, unas ayudas diagnósticas. Usualmente se solicitan unos exámenes de sangre, dentro de los que se incluye generalmente una prueba de embarazo, unas pruebas de función tiroideas y un cuadro hemático para descartar que la paciente no tenga una anemia, por ejemplo, a causa de un sangrado crónico. El tratamiento obviamente va acorde de manera muy individual, muy específica a la patología de ese paciente en particular, pero en términos generales, ¿qué podemos hablar frente a ese tratamiento? ¿En qué consiste? Bueno, el tratamiento, pues en general, un gran grupo de pacientes tienen alteraciones que son simplemente hormonales por un desbalance entre los estrógenos y la progesterona. Entonces un gran grupo de pacientes, yo diría que más de la mitad, se van a ir con un manejo hormonal, o sea, con anticonceptivos formulados por su médico de acuerdo a las características de la paciente, que lo único que buscan es como poner nuevamente en orden esa alteración que hubo en la regulación normal entre las hormonas estrógenos y progestágenos. Esa es como la primera herramienta de manejo y es la más frecuente. Existen otros tipos de manejo, están los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el diclofenac, el ibuprofen, que ejercen una acción disminuyendo el sangrado como anticoagulante en los vasitos que hay en la parte interna del útero y pueden ayudar a disminuir el sangrado. Y el tercer grupo como grande son medicamentos como el ácido tranexámico, que es una sustancia pues especializada que va a ayudar definitivamente a parar el sangrado,
pero sin ejercer un efecto sobre la causa, sino simplemente lo que hace es parar el sangrado. Por esto es muy importante que consulte a su médico, porque esto no es una receta mágica, sino que cada paciente, como lo decía Jader, es individualizada y vamos buscando el manejo de acuerdo a la patología. Otras pacientes van a necesitar cirugía porque de pronto tienen una miomatosis muy grande que las está llevando a sangrados exagerados. Entonces van a requerir cirugía. Un pólipo también requiere cirugía. Entonces cada paciente requiere un manejo individual. En este tipo de patologías, de situaciones, se presenta mucho el voz a voz, ¿no? Entonces, que mi amiga sufrió lo mismo, que mi hermana, que mi primo, que mi mamá, y ella utilizaba los famosos óvulos. ¿Qué podemos mencionar brevemente frente a esos óvulos? Pues realmente los óvulos en este tipo de patología solo servirían para las pacientes que tuvieran alguna infección. En el resto de causas, que son el grueso y la mayoría de causas, no van a ejercer ningún efecto porque las causas no son locales y un óvulo simplemente soluciona un problema local. Las causas generalmente son globales, alteraciones hormonales o problemas más graves que no se van a mejorar con un óvulo. Doctora Andrea, hay mujeres que, ya para redondear el tema, presentan esos trastornos menstruales durante 5 o 6 meses, incluso el año, y no acuden al especialista médico. ¿Qué consecuencias pueden tener esas mujeres? La primera consecuencia es obvia, y es un síndrome anémico. El sangrado frecuente de grandes cantidades de sangre a través de un sangrado menstrual irregular pues puede llevar a un síndrome anémico, que puede ser leve hasta severo, y en algunas oportunidades puede llegar a poner en peligro la vida de la paciente cuando son anemias muy severas y van a requerir incluso transfusión. Además que alteran mucho la calidad de vida porque las mujeres se sienten sin energía, cansadas, tienen frío, y son más propensas a infecciones porque obviamente tienen la hemoglobina baja. Otra de las consecuencias es un diagnóstico inoportuno en patologías que se podrían manejar, por ejemplo un sangrado crónico que resulta siendo un cáncer de cuello uterino y que por no haber consultado a tiempo ha progresado en 5 o 6 meses. Pues es muy triste ver que la paciente pudo haber tenido un mejor pronóstico, pero simplemente por hacer lo que las amigas o la tía o la familia le sugirieron, no consultó, y ya cuando consulta pues es tardío y estas masas o estos tumores han avanzado y pues ya el pronóstico es completamente diferente. Entonces básicamente esas son como las dos complicaciones que puede llevar el no manejo adecuado y oportuno del sangrado uterino anormal. Doctora Andrea, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes, espero que haya sido de mucha utilidad, y cualquier duda estamos a su servicio para ayudarles. Bien, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado una vez más aquí a este espacio de salud, al final de este espacio de salud a su servicio. Hoy hablando acerca de los trastornos menstruales, un tema bastante importante. Supongo que muchas mujeres de nuestra reconocida Ibagué y a nivel mundial, porque también a través de los medios virtuales nos ven, pues estarán pegadas ahí de su monitor. Hoy estuve acompañado de la doctora Andrea del Pilar Peña Rojas. La doctora Andrea es ginecóloga y obstetra, además es especialista en medicina materno-fetal del CEDIP de Chile. Si usted quiere profundizar muchísimo más acerca de este tema de manera particular, puede hacerlo a la línea telefónica llamando a la línea 264-029 o 314-618-0061. Estas dos líneas telefónicas son los números telefónicos de aquí del consultorio particular de la doctora Andrea. Con nosotros se puede comunicar también a través del correo electrónico asuservicioibague@hotmail.com. Nos puede agregar en Facebook, aparecemos como A Su Servicio Ibagué, o buscar en YouTube, digitan Jader Barrera y ahí podrán ver todo el contenido, no solamente de este programa, sino de otros programas que hemos desarrollado con diferentes especialistas médicos. Un tema bastante importante. Yo creo que futuramente podremos tener nuevamente a la doctora Andrea con temas, por ejemplo, como el tema de la menopausia, un tema también muy interesante. Ustedes recuerden que dentro de 8 días tienen una cita con nosotros con ustedes, para continuar desarrollando temas de interés general. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.